Desde el Centro de Noticias en Televicentro, para Honduras y el mundo, a continuación el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente, con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Frente. Hoy con un tema que fue controversia la semana anterior. Pero como somos así, ¿verdad? Explotan los temas y luego se nos olvida como sociedad. Y nosotros, los periodistas, cometemos muchas veces ese error, que nuestra memoria nos falla, y nos falla porque pareciera que nos hemos envuelto en la misma naturaleza de la sociedad. Somos parte de esa sociedad, y que andamos como esa misma sociedad, con memorias cortas y olvidadizas. No debería ser así. ¿A qué me estoy refiriendo? A ese controversial PCM 138-2020, que amplía el fideicomiso de un banco con Coalianza y NE para construir 14 represas. El tema no es tan fácil de entenderlo, pero por eso hoy tenemos a los expertos, para que nos lo expliquen muy bien. Y voy a iniciar yo con lo que transmitimos el miércoles 4 de febrero en el noticiero TN5. Primero, resumimos un artículo que el exministro de la Presidencia en el gobierno de Ricardo Maduro publicó en el diario digital Proceso. Pero vamos con calma. Pero antes, algunos exdiputados habían ya puesto el grito y los cuestionamientos por ese PCM. Vamos a ver, comencemos entonces. El exgerente de la NE y experto en materia energética, Luis Cosenza, advirtió de los alcances del decreto PCM 130-2020 aprobado por el Poder Ejecutivo en Consejo de Ministros, relacionado con la construcción de al menos 14 represas hidroeléctricas. Según Cosenza, ese PCM no es nada más y nada menos que la muerte de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y de la Ley General de la Industria Eléctrica, al pasar por alto toda la institucionalidad creada para garantizar la inversión y la seguridad jurídica en ese rubro. Según Cosenza, la Ley General de la Industria Eléctrica manda al operador del sistema, ODS, a preparar el plan indicativo de la expansión de la generación y que los proyectos que figuren sean contratados mediante licitación pública internacional. No obstante, el PCM aprobado por el Ejecutivo anula la ley y da esa potestad a una entidad financiera que manejará ese aspecto bajo la figura del fideicomiso, y será esta quien decidirá a quién otorga o no proyectos sin licitación pública internacional y con la discrecionalidad de poner sus propias reglas del juego. El PCM, señala, ignora la realidad nacional y que si buscan pagar los créditos mediante la venta de energía eléctrica, la tarifa sería tan alta que no se podría pasar al consumidor final, agravando la crisis de la NE y del Estado mismo. El Ejecutivo, señala Cosenza, ha absorbido funciones propias del Legislativo y de nuevo crea un paralelismo que violenta la institucionalidad
entre ellas la de la NE, cuya crisis financiera sería más profunda de lo actual y por ende sería su liquidación. Al analizar cada uno de los considerandos del PCM o decreto ejecutivo, el experto indica que en ellos se menciona la necesidad de construir proyectos hidroeléctricos, pero si estos no están incluidos en el plan que incorpora las alternativas de mínimo costo y si no se contrata mediante licitación pública internacional, la NE seguirá cargando con contratos caros que agravarán su crisis financiera. El PCM habla de megaproyectos, pero en el fondo son mini proyectos y muchos de ellos no tienen influencia en las inundaciones del Valle de Sula. ¿Quién se beneficiará con esto? ¿Cuáles fueron los criterios?, se pregunta Cosenza, tras advertir que se caerá en más deuda pública, que se está llegando al límite de colocar bonos en los mercados financieros internacionales y que los inversionistas serios no colocarán su dinero en condiciones de riesgo que no garanticen seguridad jurídica. Es lo que decía Cosenza. He estado leyendo varios artículos. Uno que me llamó poderosamente la atención y que comparto es el de Rodolfo Pastor Fasquel, que titula PCM-138-2020, Corrupción Corporativa y Destino Nacional. Y dice que el asunto tiene antecedente. Con la publicación en la Gaceta ha trascendido que hace 2 meses el gris Consejo de Ministros acompañó al jefe del Ejecutivo en la firma del decreto PCM 138-2020 que amplifica al fideicomiso de Banco Atlántida con Coalianza y NE para construir 14 represas que en teoría deben controlar las inundaciones y generar energía. Tal cual, ese instrumento es ilegal. Un decreto del presidente en Consejo de Ministros imparte instrucciones a sus colaboradores para cumplir con un plan emanado de ley. Este legisla un procedimiento no contemplado que contradice lo estipulado en ley. El ampliamente respetado ingeniero Cosenza, exministro en la administración de Ricardo Maduro, explica que este PCM viola la norma superior que es la Ley General de la Industria Eléctrica, la cual manda que sea el ente oficial responsable, la NE, quien prepare el plan, pues en teoría sabe qué necesita y le conviene al país, y quien contrate los proyectos en pública licitación internacional para obtener el producto al mejor precio para el público. Mientras que aquí el fideicomiso en Banco Atlántida decide o no construir los proyectos y la NE está obligada a comprarle al precio que resulte, aunque sea incobrable. Cosenza juzga que eso vendría a destruir la institucionalidad y sería el tiro de gracia que quebraría al sector eléctrico. Ojo a todo el sector, dice Rodolfo Pastor Fasquel, que afirma: se trata de otra jugada del capitalismo de cuates que nos tiene arruinados. Procede luego Cosenza a demostrar que las justificaciones arguidas para justificar al proyecto son antojadizas, que la generación hidroeléctrica no es ya la que puede modificar la matriz a favor de la generación con recursos renovables como reza el proyecto y que el procedimiento, en vez de aliviar, vendrá necesariamente a empeorar la crisis financiera del sector. Y finalmente Cosenza desnuda el falso móvil de la invocada urgencia nacional de controlar las inundaciones del Valle de Sula, cuando muestra que la mayoría de los 14 proyectos comprendidos en el PCM no tienen influencia en el sistema hidrográfico del Valle, responden más bien al interés privado de los proyectistas, cuyos gastos útiles o no tendrán que ser reembolsados al fiduciario. Bueno, les he dado un panorama de la controversia o de las aristas que han generado toda esta controversia con la aprobación de ese PCM 138-2020. Y hoy, en la revisión de los medios digitales e impresos, me encuentro con este titular de Diario La Tribuna. Comisión interventora, la NE vuelve a entrar en mora con generadores. Miren, esto es terrible para Honduras. Cada 6 meses, cada 8 meses,
hay que poner bonos en el mercado para conseguir 500, 600 millones de dólares y pagar la deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, la deuda a los generadores, porque esa empresa anda con una deuda como de 75.000... Casi 80.000 millones. Casi 80.000 millones de lempiras. Entonces, los pocos recursos que genera el Estado, los pocos recursos, se nos están yendo aquí en esta empresa, que se mete a problemas porque ya no es sostenible. Dicen que compra caro y vende barato. Entonces no se vuelve sostenible. Ese es el argumento sí, que pero yo escucho. ese argumento, perdón Renato, fue válido hace algún tiempo. Ya no. No, ya no. De hecho, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica ha hecho los ajustes relacionados con los costos de generación, valor agregado. Para equiparar el precio de la energía. Ese argumento de comprar comprar caro y vender barato ya no es cierto. Ahí hay otros temas de por medio. Y es importante mencionar que el déficit operativo del NE no es de hoy, ni de hace una década, sino que es de hace más de 20 años ese déficit operativo permanente que hoy acumulado representa 80.000 millones de lempiras. Entonces, miren, en esas condiciones enfermizas de la NE está arrastrando al Estado de Honduras, porque nos vemos en la obligación de tener que pagar esos bonos a cada rato. Efectivamente. Bueno, y entonces el dinero que generamos, que es poco, y que deberíamos invertirlo en infraestructura y mejoramiento de todo lo que decimos a cada rato, escuelas, hospitales, en vez de invertirlo ahí, que lo necesitamos, se nos va ese dinero en pagar las deudas de la NE. Por eso es que los organismos internacionales dicen, mientras no arreglen ese problema de esa empresa, van a estar arruinados. Que conste, no es lo único que nos tiene arruinados, hay otras cosas. Pero, entonces retomemos el tema, que necesitamos represas para mitigar inundaciones y aprovechar esas represas para generar energía limpia, correcto. Claro, yo he sido uno de los que he defendido esa teoría. Pero cuando ya vienen los expertos y me dicen, ojo, pero póngale cuidado, porque detrás de lo que está haciendo el Ejecutivo hay cosas que no son buenas, ni van a sanear a la ENE, ni van a beneficiar al Estado. Y por eso estamos hoy con este tema. Gabriel Andino nos da el titular de la temática, iríamos a la pausa y de inmediato el ingeniero Mario Zelaya, que lo tenemos aquí hoy en el programa. Muchas gracias, ingeniero. A la orden. Igual tendremos al representante de la Asociación de Consumidores Calificados en la Junta Directiva del operador del sistema, del ODS, Guillermo Peña, que está en la ciudad de San Pedro Sula. Hoy no nos acompaña aquí presencialmente en los estudios de Tegucigalpa, pero tenemos a Guillermo ahí en los estudios de TVC en San Pedro. Buenos días, Guillermo. Buen día, Renato. Excelente, muchas gracias, como siempre, muy gentil, Guillermo. Y también tendremos al presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Industriales, Fernando García. Ya tenemos a Fernando ahí también. Fernando, ya días no nos mirábamos de lejitos, pero bueno, me alegra verte. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, Mario y Guillermo. Muy bien. Fernando. Vamos entonces con Gabriela a la pausa e iniciamos de inmediato este debate. Gabriela. Así es, licenciado, muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer el tema de este martes para que participe con nosotros a través de nuestras redes sociales. El origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138-2020. Todos los detalles en estas próximas horas en Frente a Frente, así que le invitamos a participar con sus consultas, comentarios y opiniones acerca de nuestro tema, el origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138-2020. Frente a Frente presentó el tema del día.
Si usted quiere mantenerse bien informado, ingrese a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Le presentamos algunos titulares de la actualidad hondureña. El BID, el Banco Interamericano de Desarrollo, desaconseja repetir largas cuarentenas en Honduras para prevenir la COVID-19. Un 25% de hondureños no se vacunaría y un 10% está indeciso, según estudio del Observatorio de COVID-19. Defensa de Trump tacha de teatro, juicio político y piden desestimarlo. Hondureños se enfrentan con la policía en protestas por la muerte de la universitaria Keila Martínez. Y aquí detenemos el video. Coronavirus. Honduras suma 155.735 casos confirmados de la COVID-19. Estas y otras noticias, amplíelas ingresando a tunota.com, tu lugar en el mundo digital. No le suministré este dato. La NE registra nuevamente una deuda con los generadores privados que asciende a más de 4.500 millones de lempiras. 3 meses que les adeuda. De acuerdo a Gabriel Perdomo, que es miembro de la Comisión Interventora, cito textualmente las palabras de Gabriel Perdomo que aparecen hoy en la tribuna. Ahora debemos unos 3 meses aproximadamente. Estamos trabajando fuertemente porque recordemos que la pandemia y los huracanes han golpeado casi en un 25% las finanzas o ingresos de la NE. Vamos como una bola de nieve atrasado, reconoció. La deuda acumulada en estos 3 meses asciende como a 4.500 millones de lempiras, detalló Perdomo, mientras participaba en un operativo de reemplazo de lámparas del tendido público en la capitalina colonia El Pedregal. O sea que el país está generando riqueza para ese hoyo fiscal que tiene ahí la NE. Correcto. Para eso estamos generando riqueza. 3 meses, 4.500 millones de lempiras. 8 meses ya vamos a aparecer con 9.000, 10.000 millones de lempiras. Y en los últimos tiempos que hemos hecho, a lanzar bonos al mercado internacional, bonos soberanos, para conseguir plata y pagar esta deuda que acumulamos año con año, año con año, año con año, y no resolvemos ese problema de la NE. Ok, vamos rápido. Entrémosle con los panelistas Mario Zelaya, Guillermo Peña y Fernando García. Necesitamos las represas, ingeniero, para mitigar las lluvias que año con año caen en el Valle de Sula, especialmente en la zona de Santa Bárbara, en el occidente del país. Por supuesto que sí. De hecho, es importante mencionar que los proyectos que impactan en la regulación del río Chamelecón, Yelulúa, Tablón, Llanitos y Jicatuyo principalmente, son proyectos que vienen planeados de hace más de 30 años y se sabe de la importancia que tienen en el control de inundaciones y hasta el momento no se ha tomado ninguna decisión, con la excepción precisamente del 138-2020. Ahora, el hecho de que sea necesario hacerlo y que hay que avanzar en este tema, no quiere decir que no se deban de tomar todas las consideraciones necesarias para lograr eficiencia en distintos aspectos, principalmente en el tema financiero, por supuesto, que impacta directamente en los costos de generación, pero también en cómo esas fuertísimas inversiones de más de 800 millones de dólares en esa zona de Santa Bárbara deberían de provocar, deberían de lograr fortalecer a las poblaciones en las zonas de influencia, la protección de los recursos ambientales, por supuesto, y de esta manera entonces lograr que efectivamente estos proyectos sirvan para el desarrollo de la nación. Y creo que es aquí precisamente el modelo de gestión utilizado por el país donde no logramos al final de cuentas tomar las mejores decisiones adecuadas. Ese planteamiento de solamente la línea del mercado eficiente en la asignación de recursos no es tan cierta, más aún en un país como el nuestro, con una sociedad con altísimos niveles de inequidad, y entonces por lo tanto estas inversiones que deben de hacerse, claro que sí, en el mediano plazo deben de asegurar entonces impactos en distintos aspectos, no solamente en el tema electricidad. Ok, muy bien. Vamos a escuchar ahora la opinión general que tiene de entrada Fernando García y luego profundizaremos los detalles que se cuestionan de PCM. ¿Y qué hacer? ¿Y qué hacer? Porque miren, que no nos pase lo que ya muchos ya no recuerdan, lo de la Stone Container.
que fue un éxito en Costa Rica. No me pueden decir que no fue un éxito reforestando, aprovechando el bosque y reforestando en Costa Rica, y que nosotros pudimos tener esa opción. Son sociedades distintas y es importante tomarlo en cuenta. La sociedad costarricense es una sociedad que ha avanzado y se ha acercado a los países en desarrollo, desarrollados. Nosotros, por el contrario, hemos retrocedido considerablemente como sociedad. Ahora, lo que realmente sería nefasto para Honduras es que por estas controversias no hagamos los proyectos. Queremos los proyectos hechos bien. Efectivamente. Lo que no queremos es que estas controversias nos hagan olvidar los proyectos. Estamos en completo acuerdo. Eso es lo que no queremos. Entonces, los cuestionamientos ahora a este PCM, ¿qué ajustes se le pueden hacer? Vamos a ver, ¿cuál es el modelo ideal para que el país invierta en estas represas que urgimos de ellas? Fernando García. Bueno, hay varios temas aquí, Renato. Lo primero es que uno construye una infraestructura dependiendo del propósito que uno requiera. Si uno va a construir una bodega, es para almacenar bienes. Si uno va a construir una casa, es para que viva gente. Entonces, estas represas, que son multifunción, tienen varios propósitos, y unos propósitos van a ser más importantes que otros. Tenemos los propósitos fundamentales del control de inundaciones. Hemos visto hace escasos meses fotos dramáticas de, por ejemplo, el aeropuerto de San Pedro Sula de la Lima, inundado igual que hace veintitantos años con el huracán Mitch. Significa que desde hace veintitantos años con el huracán Mitch sabemos que se deben construir las represas porque se producen serios problemas de inundaciones y no las hemos hecho. Pero no por el tema energético, porque probablemente existan otras opciones de generación de energía que sean más viables en este momento desde el punto de vista económico y desde el punto de vista también de eficiencia para el sistema. Y creo que el doctor Cosenza lo cita también en el artículo, y habla un poco de cómo ha bajado el tema de la generación de energía solar, por ejemplo, por la tecnología que ha avanzado mucho, etcétera. Entonces, un tema es el control de inundaciones, otro tema es el desarrollo económico del Valle de Sula a través de sistemas de riego que permitan mantener o ampliar la capacidad productiva agroindustrial que tiene el valle, con ese mecanismo para tener agua permanentemente y más eficientemente distribuida. Muchos de los problemas que se tuvieron con las inundaciones en este momento fue porque alguna gente bajó los vados para sacar agua de los canales, y eso fue lo que después hizo que los vados se desbordaran y colapsaran. Entonces, el otro punto es el agua potable para la población del Valle de Sula, y luego el tema energía. Entonces, lo primero que tenemos que estar claros es que las represas se necesitan, sobre todo en el Valle de Sula, por el tema de salvar vidas, el tema de inundaciones. Segundo, poder propiciar riego para una zona tan productiva y con tanto potencial de generación de riqueza. Luego el tema de agua potable, y como decía Mario, y ahí los técnicos especialistas saben cuáles son las que tienen mayor viabilidad económica desde el punto de vista energético. Y obviamente, si alguna puede producir energía, hay que aprovechar esa energía. Pero la ley general de la industria eléctrica ya determina cuáles son los mecanismos mediante los cuales se va a hacer esa compra de energía para que sea más eficiente para todo el sistema. Y esa compra de energía se va a realizar básicamente mediante dos mecanismos: una licitación pública internacional que va a garantizar precios beneficiosos para la población, para la industria, para el comercio, para la parte residencial, y lo otro es el mercado de oportunidad, en el cual se va a comprar igualmente lo más barato, lo más eficiente. Entonces, estamos claros que requerimos represas, estamos claros que deben controlar inundaciones, generar riego, si es posible agua potable, y en el caso de algunas de ellas marginalmente van a generar energía, en el caso de otras de ellas puede que sí tengan un potencial hidroeléctrico más grande. Pero esas represas, al igual que todas las inversiones que han hecho públicos y privados, deben entrar a competir al sistema de energía para tener un precio garantizado más bajo. Entonces, ahí debemos de estar claros que son diferentes enfoques, una represa para generación de energía y una represa multipropósito. Ahí quiero hacer otra acotación, Renato.
hay una ley también que no se ha discutido acá, que es la ley de promoción de inversiones. La ley de promoción de inversiones se aprobó con el Honduras 2020 en San Pedro Sula, ustedes lo recuerdan, y ahí se definía cuáles eran los proyectos de interés nacional. Y había que seguir algunos requisitos. Habrá que verificar desde el punto de vista jurídico si se siguieron los requisitos para declarar estos proyectos de interés nacional y entonces darles algunos beneficios desde el punto de vista de tramitología básicamente y desde el punto de vista impositivo. Ahora, si estos proyectos van a tener esos beneficios y si estos proyectos van a tener, no se les va a exigir que compitan en el mercado, creo que no es necesario que tengan un aval del Estado como lo establece el decreto. Pero pueden tener un incentivo, pueden tener un fast track para agilizar el trámite administrativo, siempre y cuando entren a competir como los demás proyectos en el mercado de energía, ojo. Las otras funciones que tienen habrá que valorarlas y en base a eso habrá que identificar si va a ser inversión pública o inversión privada y cómo se va a tener un retorno de esa inversión por controlar inundaciones, por generar riego, por generar agua potable. Pero ese es un beneficio adicional que no debe cargarse al tema energético, que es un tema que ya está bien regulado a través de una institucionalidad que queremos fortalecer desde hace 6 años, que es la Ley General de la Industria Eléctrica, la Comisión Reguladora de Energía, el ODS, el Comité de Agentes de Mercado y toda la normativa técnica que hemos venido construyendo todos juntos a través de consultas públicas durante los últimos 2 años. Como les decía, en algún momento el tema se volvió abstracto y de repente, basados en la escolaridad de todos nosotros los hondureños, algunos televidentes dirán, no, ese tema es complicado, no me importa. ¿Cómo no le va a importar este tema? Este tema es el futuro de Honduras. Así. El tema que estamos debatiendo hoy es el futuro de Honduras. Sin importar su escolaridad, su deber como ciudadano de Honduras es entender este tema, es entenderlo, para que tenga opinión correcta y en función de esa opinión sean sus procederes en la sociedad. Pero si pasa desconectado de los temas porque cree que no los entiende, que son abstractos, entonces es ahí la gran desgracia del país, una sociedad desinformada que luego se vuelve conformista. Por eso es el país que tenemos hoy. Todo lo hemos construido. Cuando se enojan, que dicen que no, yo no me he robado nada, pero todos con nuestra permisividad hemos construido el país, por acción u omisión. Este es el país que todos hemos construido. Guillermo, usted se lo ayúdeme por favor en un minuto. Usted es el representante de la Asociación de Consumidores Calificados en la Junta Directiva del Operador del Sistema ODS. Porque como nuestro nivel de escolaridad es muy bajo, y estas dos instancias fueron creadas y figuran ahí en la Ley General de la Industria Eléctrica, explíqueme en un minuto, ¿para qué es la CREE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, y para qué es el operador del sistema ODS? La gente debe entender esto porque ya los que cuestionan SPCM están arguyendo que no es potestad del presidente en Consejo de Ministros, sino que son ustedes como ODS los que deben decir las necesidades, qué modelo de energía quieren y todo eso. Por eso primero diferéncieme lo que es la CREE y la ODS. Gracias, Renato. Creo que son la CREE, el ODS y la Secretaría de Energía. Son las 3 instituciones creadas por la Ley General de la Industria Eléctrica como coordinadoras del sistema. Ahora, aparte del resto del tema que vamos a abordar, la CREE es encargada de supervisar el marco, no solamente de las nuevas reglas que se están haciendo, sino de lo que ya está hecho a que todo opere bajo ese marco general de la Ley General de la Industria Eléctrica. El ODS es un ente privado sin fin de lucro que junta a los 5 diferentes segmentos de la cadena de energía eléctrica, que son los generadores, las empresas distribuidoras, transmisión, comercialización y consumidores calificados, de las cuales yo soy una de las 5 partes de un ente colegiado. Así que estoy aquí hablando por mi segmento únicamente y aclarando que no estoy hablando por decisión colegiada del ODS. El ODS tiene varias funciones, entre ellas son
operar el mercado, dar la seguridad de asegurarse que el sistema de transmisión mueve la energía desde la generación o de la interconexión regional hasta los usuarios, que viene en supervisa la seguridad del mismo, de que esa seguridad del voltaje, de que no se caiga, o cuando se cae volver a levantarlo, que es un tema que conocemos mucho en Honduras. Y 3, el mercado. Opera el mercado. Esto antes del ODS venía de ser una oficina interna de la ENE, y desde hace ya un tiempo funciona independiente de la ENE, que viene como fue creado en la Ley General de la Industria Eléctrica. Entonces, son las dos funciones principales o instituciones principales, y que viene acompañado por una Secretaría de Energía, que es la que debe de ver el rol general del país en el tema de la matriz y dirigir la parte política con la parte técnica, ya en un marco general. Ok, mire, para comprensión del público, porque a ustedes les delegan que según la ley de la industria eléctrica, ustedes son los que deben preparar el plan. Así como lo plantea el PCM del Ejecutivo, necesitamos, bajo ese modelo, estas 14 represas, ¿o usted coincide con Mario Zelaya y con Fernando García? Creo que son dos cosas que están mezcladas acá. Uno es un tema de irrigación y control de aguas y de inundación, el otro es un tema de energía. Y ahí es donde siento que está toda la confusión de este proceso. Hay dos partes de la confusión. Primero es en esas dos áreas, y el otro ya viene siendo en cómo se ata esto a la ENE y por qué no se hace adentro del marco regulatorio de la Ley General de la Industria Eléctrica. Entonces, creo que Fernando y Mario ya han dado una buena luz en que ese tema está enredado, y nuestra función debería de ser, desenredémoslo por segmento y analicemos cada uno de los segmentos para ver qué es lo correcto, hacia dónde debe dirigirse cada una de esas partes, pero en conjunto nos confunde a todos, no solo le confunde al que no está en la industria. Y aquí venimos, nos confunde a veces el nombre del fideicomiso, que se decía que era para hasta plantas de gas natural, y ahí dijimos, bueno, ¿qué está pasando? Nos llamó mucha atención inmediatamente, y ya nos damos cuenta que no tenía nada que ver con un tema de gas natural. Pero es nuestra responsabilidad de desarmar este nudito para entender cada una de las diferentes partes, y así proceder a entender si esto es la forma correcta o no. Entonces, la Ley General de la Industria Eléctrica tiene, y el marco que ha creado, supervisado por la CRE, tiene un problema o una dificultad de crecimiento, y es una dificultad que le ha pasado a todos los países que hacen una reforma de mercado viniendo de un sistema de monopolio estatal como del que veníamos, y es que tiene que arrastrar un montón de compromisos anteriores que la ENE tenía hacia el sistema nuevo, y no puede destruirlos por el tema de la seguridad jurídica, o tiene que buscar formas en que los junta. Es juntarlos para que se comuniquen en una forma que no crea conflictos, sino cada 6 meses estamos en un conflicto de tema de energía, porque hay con todos esos contratos que vienen detrás que pueden durar hasta 20 años. En el caso de Guatemala, cuando hizo este proceso de un mercado nuevo energético y abrió su espectro al sector privado, tardó casi 20 años en que los últimos contratos salieran. Entonces, porque estamos en un proceso de una reforma, hay que entender que hay contratos anteriores, y está la difícil tarea de navegar en esas aguas con un sistema que es dual por ratos, mientras estamos construyendo un sistema nuevo, de todo lo nuevo debería de entrar. Entonces, ya que esta confusión, o sea, ese área complicada de manejar los dos sistemas, también tenemos que agregar que aquí la confusión que entra ahora en la parte de por qué no se hace adentro del marco general de la industria eléctrica es porque lo que entendíamos que todo proyecto nuevo venía bajo el esquema de esta ley, y todo lo anterior ya estaba hecho, pero antes de que entrara la Ley General de Industria Eléctrica, que ya vamos casi para 7 años, habían contratos que se habían adjudicado, o como en este caso aquí, estos fideicomisos, que eran varios fideicomisos que se crearon antes de la ley, para poder hacer ciertos procesos con la apertura del ENE. Entonces, si hacemos un proyectos nuevos de energía que no van bajo la Ley General de la Industria Eléctrica, crea naturalmente una confusión
con algo que viene de atrás, que no ha sido construido. Y ahí es donde entra mucho el tema que tenemos que ir aclarando hoy. Bueno, pero se supone que se aprobó esa ley, se crearon esos órganos para recomponer todo esto. Bueno, para Renato, que no estemos confundidos, para aclarar el panorama, para que los intereses no primen. Pero precisamente, Renato, es ahí donde debemos de criticar. Yo en lo particular critico fuertemente el proceso de Ley General de la Industria Eléctrica porque, como lo menciona Guillermo, en 7 años no se ha logrado eficiencia en el sector, porque vienen contratos anteriores, claro que sí, aproximadamente 1.200 megas, principalmente de proyectos renovables intermitentes, por cierto. Lo dejo aclarado porque más adelante hay que tocarlo. Y hay serios problemas todavía. Por ejemplo, Renato, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica al día de hoy debe aproximadamente 20 reglamentos necesarios para el supuesto proceso de mercado competitivo que no tenemos. Es decir, ya pasaron 6 años de la creación de la CRE y todavía esos reglamentos no están a la vista y no están operando en el sistema. Así que hay un problema también de institucionalidad. De hecho, han habido ya reclamos por parte de la ANE, de la ASJ, sobre ese manejo en contratos, incluido de por medio el Congreso Nacional de la República. Entonces, yo aquí sí quiero dejar clara esta posición. Yo creo que la Ley General de la Industria Eléctrica no responde a lo que el país necesita para alcanzar estadios de desarrollo, y que tenemos que también ver el tema de Ley General de la Industria Eléctrica, que no es el caso específico, pero sí estoy completamente en acuerdo con el hecho de que el fideicomiso de generación establecido por el país está haciendo a un lado situaciones muy importantes como el tema de la competencia en un proceso de contratación pública internacional vía licitación. Eso hay que tenerlo claro, y cómo el establecimiento del precio de venta del kilowatt hora es importantísimo lograr que sean valores inferiores al costo actual, al precio actual de generación promedio del país, que anda por el orden de 13 centavos. Entonces, efectivamente, como dice Guillermo, hay varias cosas que tomar, pero yo sí creo que ya tenemos, de hecho, un serio problema con la Ley General de la Industria Eléctrica. Bueno, voy a agregarles este insumo, porque yo quisiera hoy que ustedes, con el conocimiento de la temática, con la pedagogía que tienen para explicar esto, lo hagan de la manera más sencilla para que la gente entienda lo que estamos debatiendo y las repercusiones que la construcción de estas 14 represas con ese modelo amparado por el PCM 138-2020 va a tener para Honduras. Yo quiero que me lo aclaren, porque según Rodolfo Fasquel, ese PCM y esas 14 represas responden más bien al interés privado de los proyectistas, cuyos gastos, útiles o no, tendrán que ser reembolsados al fiduciario, que es Banco Atlántida, por los contratistas o por el Estado. O sea, dice Pastor Fasquel, que perder pueden todos, la NE, los proyectistas, los constructores, el Estado y la nación, menos el banco. ¿Es un plan o una estratagema? Yo quiero que me ayuden a hablar así, en esos términos, bien, a entender esto de esa forma. Y aquí es importantísimo, Renato, ir a la génesis, el decreto legislativo 373-2013, que es precisamente el fideicomiso de generación. El fideicomiso de generación, me parece, tiene un ingrediente importantísimo que se está olvidando. Este decreto establece que los proyectos desarrollados bajo el fideicomiso, después de un periodo de tiempo, pasarán a ser propiedad del Estado de Honduras. Transferencia en los ambos modelos que están planteados en el fideicomiso. Y a mí me parece, Renato, que ese planteamiento del fideicomiso debe de ser tomado por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, la CRE, el ODS y la ANE misma. Y ese es un tema importantísimo. Los proyectos de generación pasarán a ser propiedad del Estado de Honduras, fortaleciendo de hecho los activos, en este caso del estatal NE. Ahora, el tema aquí de por medio está, ya que se abre esa puerta, es cómo lograr la eficiencia
económica, financiera, social y ambiental que es preocupación del señor Fasquel. Y tiene toda la razón en ese sentido. Pero sí quiero decir que si podemos encontrar modelos de gestión con la transparencia necesaria, con la rendición de cuentas necesaria, con la participación de actores de peso cuya objetividad pueda guiar este camino, entonces podríamos empezar a transformar la situación actual del país y llegar a tener costos de generación, que es lo que todos esperamos, que impacten positivamente hacia la baja. Si no se hace de esa manera, entonces va a ocurrir lo que menciona don Luis Cosenza y el señor Fasquel, sin duda alguna, porque se le permite, en este caso al encargado del fideicomiso, prácticamente tener decisión sobre costos, y la situación no debe ser de esa manera. Ok. Sí, Fernando, iba contigo, sí, pero después de la pausa, porque te iba a preguntar, en el ánimo que esta controversia no termine con los proyectos para mitigar inundaciones en el Valle del Sula, ¿quién debe dilucidar esto? ¿Quién debe dar luz sobre esto? ¿Quién debe decir, aquí tenemos un problema, una controversia, porque la población se ha dividido entre los que creen que este PCM responde a intereses estrictamente privados, claro, y no los intereses de la nación, y quienes lo defienden? ¿Quién debería tomar esto en sus manos? Y pensando en Honduras, aclaremos el asunto, diseccionemos esto, transparentemos esto, para que hagamos y prioricemos lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer obras de mitigación por las inundaciones allá en Santa Bárbara, en el Valle del Sula, toda esa zona, porque ahí se crea riqueza para perderla cada 5, 10, 15, 20 años. Esa es mi pregunta, y que va para todos, con el objetivo de que todo mundo comprenda y entienda lo que está en juego en este momento. Pero primero la pausa, Fernando, y luego contigo. De inmediato damos lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Leonardo Padilla: Renato, ¿cómo es posible que nuestro país tenga problemas de energía teniendo los recursos naturales donde se puede producir energía en todo el país? Algo que no comprendo es que digan que la NE está en deuda cuando es la única empresa que suministra energía en todo el país. Responde Ever Ariel Núñez: amigo, la NE no puede salir adelante porque los empresarios, entre ellos bancos y térmicos, la tienen ahogada. No le permiten generar mayor cantidad de energía. Por ejemplo, los térmicos se quedan sin poder producir. Entonces los políticos cuidan a los empresarios y no a la NE. Hugo Javier Corrales: esas represas llevan el mismo camino que las latas móviles. Se van a improvisar 2 represas y el piso de las otras 12 se lo van a huevear, dice de los cachurecos. Henry Smith: los bancos tienen secuestrado este país. Leonardo Padilla: que explique en su panel por qué razón no es rentable la NE cuando es la única empresa que suministra energía en todo el país. ¿Cómo no va a ser rentable si no tiene competencia para que digan que no es rentable? Empecemos a fortalecer la NE y nuestro problema de energía se acaba. Esto no es nuevo. Caso Conadi le dio grandes préstamos a empresarios de renombre de este país y al final el Estado terminó pagando la deuda. Ahora se le da la construcción de represas a un banco, beneficiando nuevamente a los empresarios de la élite económica de este país. Agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales. Continuamos con el foro. Miren, la mayor parte de nosotros los hondureños, cuando dicen vamos a hacer determinada obra para generar energía renovable, uno se alegra, hombre. Es decir, yo vengo teniendo esas alegrías que hay un proyecto para construir Jicatuyo, que hay un proyecto para construir Los Llanitos. Y uno confía en la voluntad y en las buenas intenciones de todo mundo. El tablón, y si se nos dice, y estas obras van a ayudar a mitigar las inundaciones que hay frecuentemente en el occidente, en el Valle del Sula, producto de los fenómenos naturales que constantemente ocurren por la ubicación que tiene nuestro país. Jicatuyo, Los Llanitos, el tablón. ¿Desde cuándo vengo yo a escuchar hablar de eso? Después de estos Iota y Eta, era uno de los que clamaba: por favor, prioricen esos proyectos para mitigar las inundaciones en el Valle del Sula, aprovechar esa agua para generar energía. Y ya luego revienta esto.
que de por medio hay intereses. Por eso, Guillermo, yo te pido, yo sé que tú no coordinas el ODS, que solo sos parte integrante del ODS. Así con la claridad meridiana, como lo quiere saber la gente. No sé si necesitamos las 14 represas. No sé si es negocio eso de las 14 represas. Pero según el ODS, que tiene que preparar el plan, dime si el país urge del Tablón, Los Llanitos y Jacatuyo o no. Pero antes Fernando quiere intervenir. Adelante Fernando, presidente de la ANDI. En varias cosas, Renato. Primero, como habíamos dicho, el sistema tiene un problema cuando hay interferencias que no cumplen las reglas del juego que ellos mismos han diseñado. El tema del precio de la energía que puedan generar estas represas va a ser sujeto de revisión por parte de la CRE, en el sentido de que la represa le va a vender energía a la ENE, pero la ENE no puede transferirle, según la ley, ineficiencias del sistema a los consumidores, y la CRE va a impedir que eso ocurra. Así es. Y ya lo ha dicho. Si la energía que producen estas represas pasa más allá del punto eficiente, esa diferencial lo va a tener que cargar la CRE, porque no queremos que usted, consumidor residencial o consumidor industrial o consumidor comercial, vayamos a pagar por una energía que es más cara de lo que debería. Entonces ese es un punto importante. Si esto va a ser así, si ya tenemos ese blindaje en la ley, ¿por qué no hacer que la energía que produzcan estas represas pase a los mecanismos que la misma ley estableció, que es competir en una licitación pública internacional o en el mercado de oportunidad que se está construyendo a través de la CRE y el ODS? Entonces, ahí tenemos un tema. Podemos evitar que lo que se produzca de energía sea extremadamente caro para el consumidor final, haciendo lo que participe del mercado. Si es más caro, la ENE se va a perjudicar, porque la CRE no va a permitir que los demás paguemos una energía ineficiente. El otro punto que varios televidentes preguntaban es: ¿por qué la ENE no es rentable si la ENE es la única empresa que estuvo en el mercado no solo generando, sino que transmitiendo y distribuyendo energía durante tanto tiempo? Miren, básicamente por dos cosas bien sencillas. La primera es que la ENE, a pesar de que era la única, nunca quiso cobrar lo que tenía que cobrar de energía en los momentos complicados por temas políticos. Entonces se aproximaba la elección de X o Y candidato, había que ayudarle, entonces no subamos la energía, no subamos la tarifa, porque eso va a perjudicar la campaña del partido, X o Y o Z partido. Entonces eso va acumulando deuda, esa deuda, ese bono que decía Renato al inicio, que se está renovando cada tanto tiempo para pagar esa deuda. Y lo segundo es porque las pérdidas son extremadamente altas. Es 33, 34, depende de quién haga la auditoría, 35% de pérdidas, cuando lo aceptable debiera ser un 12%. Ningún negocio funciona si le entran 100 lempiras en venta y se pierden en la caja 30. No puede funcionar ningún negocio así, público o privado. Entonces hay un serio problema de pérdida que tiene una serie de connotaciones, pero hay pérdida en la línea de transmisión y hay pérdida en la línea de distribución, y ahí pues está todo el tema de EH, que ha sido controversia las semanas anteriores. Por eso es que la ENE, teniendo todo el potencial de ser una empresa rentable, no lo es, porque no se han tomado las decisiones políticas de hacer que las tarifas respondan a la realidad económica de la empresa primero, y si se quiere beneficiar a población necesitada, hacer un subsidio de otra manera. Ojo, hacer un subsidio de otra manera, pero no afectando a la empresa. Y luego el tema de no tener esa capacidad de reinvertir en las mejoras de la red de transmisión y de la red de distribución que logren bajar las pérdidas a niveles aceptables. Ese es un tema que quería comentar. Y lo otro, ¿quién es el responsable entonces de trabajar en este tema? Pues se tiene una comisión del Valle de Sula, que ha venido trabajando desde hace mucho tiempo. Entiendo que esto se va a transformar en una comisión de control de inundaciones. Ahí se va a tener que ver el tema de agricultura, se va a ver el tema de agua potable y saneamiento, se va a ver el tema de energía, se va a ver el tema de control de inundaciones. Entonces definitivamente se va a tocar temas relacionados con la parte económica y con varios municipios que van a ser afectados por esto. Entonces definitivamente necesitamos tener una comisión interdisciplinaria que sea la que verifique que el costo
que va a tener la parte del riego y la parte de control de inundaciones no se vea afectada y que se pague correctamente. Bueno, muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Y yo sugeriría, con todo respeto porque lo conozco, cuando fue ministro de la Presidencia varias veces, a solicitud de él, almorcé con él en casa de gobierno, don Luis Cosenza. Pero don Luis, yo creo que debe salir de esa madriguera, hombre, debe salir de esa cueva. Está bien sus críticas, sus cuestionamientos, pero debe salir o deben tomarlo en cuenta para que aporte soluciones. Porque lo tenemos como el gurú de la energía en Honduras, pero lo siento metido en una madriguera ahí solo cuestionando que está bien. Formidable, don Luis, porque nos abre los ojos de repente sobre muchas cosas, pero lo necesitamos un poco más beligerante o que el Estado mismo, a través de las instituciones, lo tome en cuenta. Si es el hombre que dicen que sabe de esto, que aporte sus ideas para solucionar este problema enorme que tenemos con la energía eléctrica, que repercute en las finanzas del Estado. No le duele eso. Repercute en las finanzas del Estado, tener que acudir cada año, 2 veces al año, a pagar esas deudas bárbaras de 10.000, 11.000 millones, porque no genera el dinero suficiente la NE para pagar sus propios compromisos, y hay que sacar pisto que debería invertirse en otras cosas, ahora con pandemia, ahora con esa educación que no tenemos conectividad, pero no, esa plata es para pagar esos bonos que ponemos en el mercado a cada rato. Desde hace algún ratito, cuando mencioné Banco Atlántida, dije yo, voy a llamar a don Guillermo Hueso, que es el presidente financiero del Grupo Atlántida. Debo decirlo, yo me considero amigo de Guillermo Hueso, estimo mucho a don Guillermo, pero igual, antes primo el periodismo, y deberé preguntarle si este PCM es, como lo están diciendo algunos hondureños, que responde más a los intereses del banco que a los intereses del Estado. Y a mí me importa más los intereses del Estado. Claro, que quiero que todas las empresas estén sanas, que generen riqueza, que generen empleo. Pero por arriba están los intereses del Estado. O sea que es la pregunta que le voy a hacer a un amigo muy personal. Si este fideicomiso está hecho a la medida de los intereses del banco o del Estado de Honduras. Y a Guillermo Peña, Guillermo, dicen que ustedes son los que deben elaborar el plan, decir si está bien o no esas represas. Esa es la respuesta que yo desearía de ti más adelante, después de esta pausa, que vengo con don Guillermo Hueso y luego contigo. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Ricardo Colindres, Renato, ¿por qué no permiten que los consumidores contraten y paguen sus servicios directamente con los generadores? La oferta regulará los precios. La NE solo debe manejar distribución. Libre mercado. Cada generador inserta la energía contratada por los clientes. Dice Casa Valiente, mientras tanto, ¿cómo le explico a mi descendencia los contratos leoninos, la corrupción descomunal y la impunidad del cual gozan los autores de semejante latrocinio? Alexander, por eso quebró la NE, que hasta la vendieron a los colombianos. Aquí en Honduras solo bla bla, no se hace nada. Aquí en Honduras hay una riqueza de agua, pero toda esa agua se convierte en llena. No la están aprovechando para hacer represas, porque la energía en Honduras está por los cielos. También dicen el problema que ha dejado por fuera intereses privados, y esa es la molestia. Por ejemplo, el proyecto Tornillito de Hidrovolcán, el cual no se ha socializado y nos quieren despojar de nuestras tierras lencas. Agradecemos sus participaciones y le invitamos a que continúe enviando sus mensajes a través de nuestras cuentas certificadas @FrenteAFrente_HN. Bueno, vamos con don Guillermo Hueso, el presidente financiero del Grupo Atlántida. Primero, gracias por dar la cara, don Guillermo. Gracias por tener, y me disculpa el público que no le guste este término, los huevos de darnos su punto de vista sobre este fideicomiso, porque al final lo que queremos entender todos es si nos conviene o no este modelo al amparo de ese PCM controversial.
Lo que no queremos es que por la controversia dejemos de hacer las obras, como nos ha pasado en años anteriores, que desperdiciamos algunos proyectos por la controversia interna, no nos ponemos de acuerdo y nunca hacemos nada para el bien y para la evolución de este país. Así que adelante al presidente financiero del Grupo Atlántida, don Guillermo Hueso, que está en comunicación con Frente a Frente. Buenos días. Muchísimas gracias, Renato. Un saludo para usted, para su audiencia, para los señores que tiene ahí con usted. Este tema de este fideicomiso, quisiera contarles que se constituyó hace muchísimos años con la idea de que el gobierno posiblemente buscara fraguar ciertos proyectos para la misma ENE. Si la ENE ha tenido algún éxito, tenemos que reconocer que ha sido el de administrar los proyectos hidroeléctricos que han venido desarrollando a lo largo de los años. El Cajón no ha dejado de funcionar, el Níspero no ha dejado de funcionar, incluso el Coyolar, que es una represa, sumamente pequeña, pues produce con cierta constancia. O sea, no ha sido una falacia del Estado de ningún gobierno el de administrar estos proyectos, y tenemos que reconocer que ha sido una actividad sumamente técnica, ¿verdad? O sea, no es algo que requiera de política ni de influencias para que efectivamente hagan su función. Y lo han hecho en el interés del Estado. Hablábamos de que la ENE ha estado cerca de la quiebra. Una de las razones es precisamente que la energía que produce en todos estos lugares se inyecta a la red sin costo alguno. El costo promedio que pagamos a través de la ENE a los generadores se ve sumamente beneficiado, porque la cantidad total generada no tiene ese costo que implica lo que generan las represas hidroeléctricas que el gobierno ya posee. Regresando al tema del fideicomiso. Cuando el fideicomiso se creó, no se creó con ningún proyecto específico en mente, a pesar de que el tema de Llanitos y Jicatuyo, precisamente a causa de la experiencia del Michi, fue uno que el banco estuvo promocionando en forma muy activa. No son proyectos diseñados solamente para generar energía, como todo el mundo ha señalado, sino que también para tratar de ayudar a controlar las inundaciones del Valle del Sula. Estas dos represas, cuando estén completadas, no es cuestión de que van a impedir que el valle se inunde, pero la velocidad con la que el valle se vaya inundando y la forma en que se dé esa inundación, ciertamente va a ser algo mucho más manejable en términos de lo que sería una crisis ordinaria, y veamos precisamente cuántas de ellas hemos vivido, como usted está mostrando ahí ahorita en imagen. Estos proyectos se debieron de haber hecho también hace muchísimo tiempo. Así como señala don Luis Cosenza, de que se necesita, en otras publicaciones que ha hecho, que se necesita ver más detenidamente el tema de la energía. También se debe haber dado cuando él estaba a cargo de estos proyectos. En el 2003 y en el 2004, cuando se tomó la decisión de otorgar los primeros grandes contratos de generación térmica, si ustedes recordarán, uno para el grupo de los CAFI, que fue una licitación, y se les otorgó un contrato por 100 megas, y luego otro contrato en negociación directa con el grupo de los Nasser, también por 100 megas. El argumento era que el búnker, en aquel entonces el barril de petróleo, para aclarar, estaba solamente en $8, y que salía mucho más barato venir y otorgar estos contratos que buscar la construcción de esta represa. Yo durante muchísimo tiempo he cuestionado la opinión de don Luis, sencillamente porque a sus años, en aquel entonces, y con la historia que ya se había acumulado en la economía del mundo, el precio del petróleo había sufrido trastornos verdaderamente importantes. Y recordemos que durante el gobierno de don Mel Zelaya, aquello llegó a 140 y pico de dólares por barril, tanto así que él se vio obligado a subsidiar el transporte, la gasolina, el combustible, para que no se fuera a colapsar la economía hondureña, sin considerar los efectos que todavía estamos viviendo de ese nivel de endeudamiento, del endeudamiento que ocasionó ese subsidio. Regresamos al tema de los años 2003 y 2004.
verdaderamente debimos de haber considerado que esos cambios en el costo del combustible se iban a dar y que tarde o temprano nos iban a pasar la factura. Yo no les puedo decir cuánto va a costar el barril de petróleo dentro de 20 años, pero les puedo garantizar que el agua que se esté acumulando en estas represas va a ser mucho más barata que cualquier fuente de energía térmica. Eso no requiere mucha sabiduría, no requiere ser un experto financiero ni un experto en el tema de commodities o de precios de combustible para poder ver que aquello viene. Entonces, regresando al hecho de lo que se le está pidiendo al fideicomiso que haga, porque no es algo que haya buscado Banco Atlántida, sino que sencillamente se le ha solicitado que vea si puede ejecutar esta cantidad de proyectos. Lo cual comienza efectivamente por estudios, como señala don Pastor, básicamente esos estudios se tienen que hacer y se tendrán que hacer a costo de alguien. El banco en este caso se le da la obligación de licitar los estudios y de los estudios ser favorables de proceder a licitar la ejecución de los proyectos, siempre y cuando las finanzas efectivamente hagan sentido, número uno, o sea, no se va a mandar a construir una represa solamente por el hecho de hacerla, sino que debe tener algún tipo de retorno financiero y algún tipo de función para la sociedad, al igual que debe de tener una fuente de pago. Los proyectos hidroeléctricos, los que tienen un componente de generación, obviamente tienen una fuente muy tangible, ¿no? Y una vez más, donde esta fuente, que bien pueda que sea muy competitiva desde un inicio, ¿verdad?, pueda tener un sobrecosto de inicio, pues eso lo dirán los números, lo dirá el proceso de licitación y lo dirá la forma en que se vaya desarrollando el mercado. Si de repente dentro de 7 años que muchos de estos proyectos comiencen a producir y a generar, resulta que el resto del mundo se haya vuelto eléctrico y que Honduras se empeña en seguir utilizando petróleo para conducirse, en un mundo hipotético, señores, por favor, pues entonces el petróleo lo encontraremos baratísimo, cosa que quedará una vez más al juicio de cada quien. Pero aún así, si nosotros estamos generando nuestra propia energía, estaremos creando empleo internamente, estaremos habilitando la siembra de muchísima tierra que ahorita sencillamente queda en el abandono por la probable inundación, por la probable llena que llegue en las riberas de estos ríos que estamos comentando. Y a eso le sumamos el hecho de que estaremos dejando de exportar el dinero que nos ganamos, muchos de los industriales, por cierto, don Fernando, con muchísimo trabajo, para pago de una factura petrolera que sencillamente no está abonando a la economía. Entonces, los estudios para cada una de estas represas se tendrán que hacer. No todas tendrán un componente hidroeléctrico, obviamente. Es más, de las que nosotros sabemos hasta el momento serán 4, posiblemente 5. Y muchas de estas represas, al momento efectivamente de decir, tras un estudio relativamente superficial, sencillamente no tendrán cómo pagarse, será demasiado el costo, será algo muy... El proyecto se tendrá que abandonar, el banco no podrá acompañar ni a ese ni al siguiente gobierno o a los que vengan, si acaso, en proyectos que no le hagan sentido, a menos de que efectivamente haya una fuente de pago que se pueda con la que se pueda contar. Y regresando a las fuentes de pago en relación a la industria eléctrica, usted leía, Renato, hace poco, la condición de endeudamiento de la ENE, regresamos al costo de la energía y regresamos al papel que el banco ha desarrollado precisamente para apoyar el sostenimiento de la industria eléctrica. Hace poco participamos en el levantamiento de $600 millones a un costo históricamente bajo, bajo las mejores condiciones que el país ha encontrado en los mercados internacionales hasta el momento, a pesar de que algún colega que otro que tengo sencillamente decía que aquello iba a ser imposible y que si acaso lográbamos salir a los mercados íbamos a salir al 12% y que iba a ser impagable. Bueno, a las pruebas nos remitimos. Este es el espíritu con el que el banco actúa. O sea, no llevamos 108 años que estamos cumpliendo este mes en la sociedad hondureña en forma casual.
Y nuestro propósito es efectivamente apoyar no solamente el desarrollo de estos proyectos porque implican para nosotros una oportunidad de efectivamente hacer algún negocio. ¿Y cuál es el negocio que hace el banco? El banco no se vuelve propietario de ninguna de estas represas. Lo que hace el banco es salir a buscar, salir a licitar, ¿verdad?, en la forma más transparente, porque para los procesos pasados, y a las pruebas nos podemos remitir, hemos buscado apoyarnos en empresas del prestigio como Ernst & Young, por ejemplo, que para el tema de transmisión, por cierto, el gobierno ha estado utilizando esos estudios para sus negociaciones con el BCE. Haciéndolo en la forma más transparente posible, más ágil posible, es que podemos avanzar, creemos nosotros, precisamente en apoyo de la sociedad. A todas esas personas que tienen sus casas, que todavía las están limpiando a la fecha de hoy, que están tratando de volver a juntar sus vidas, de volver a completar lo que antes tenían, yo les diría que estos proyectos son de suma importancia. Pero para la sociedad en general lo son de mayor importancia aún. Se nos olvida que sobre la industria eléctrica es que recae toda la actividad económica hondureña. Y en ese sentido, algunos de los que les acompañan hoy día reconocerán que no somos competitivos. El precio de la energía en otros países resulta ser tan competitiva que hay procesos de manufactura que muchas compañías están sacando de Honduras para sacarlas incluso a países industrializados, a pesar de que pagan $32 la hora de trabajo laboral. Y nosotros necesitamos llegar a un punto en que la eficiencia de la red, al igual que el costo de la generación energética, sea tan competitivo como debe ser a la par de los demás. No tenemos por qué pensar, no, es un país tercermundista, es un país, y pensar, tenemos que hacer las cosas a como se pueda. No, deberíamos de hacerla como lo hacen esos países que han logrado a tener un mayor nivel de desarrollo económico, una mejor calidad de vida. Y el costo de la energía es uno de los componentes principales. Entonces, claro, se le hace una propuesta como esta al Banco Atlántida para que apoye este proceso, y nuestra respuesta es sí. Estamos convencidos de que es un proyecto valedero, de que el país lo necesita, de que la economía hondureña lo necesita. Y aún la gente que ha salido a hacer varios comentarios sin entender tal vez el tema a profundidad, sin haber tenido papeles a la vista, creemos que deberían de estar de acuerdo con este proyecto. Y ciertamente, si muchas de estas cosas se dan, serán beneficiados. Yo no puedo garantizar que se van a hacer 14 represas, y no puedo garantizar de que algunas de ellas se vayan a hacer con la mayor eficiencia financiera posible, porque es posible que hay alguna en la cual este o el siguiente gobierno o el que siga insista en que se ejecute, sencillamente porque eso será de mucho alivio para algunas comunidades que son seriamente afectadas en ocasión tras ocasión con los embates del clima, que se vuelven más frecuentes. Dos huracanes en el mes de noviembre. O sea, ¿quién hubiera esperado eso? Encima de una pandemia. Y estamos cuestionando una variedad de factores, señores, que merecen ser cuestionados. O sea, y admiro la forma en que usted, Renato, lo está abordando, y agradezco la oportunidad de salir a hacer estas aclaraciones. No es nuestro propósito violentar ley alguna, marco alguna. Creemos en los mercados libres, creemos que se deberían de continuar desarrollando de esta forma, y valga la pena aclarar, creemos que estos proyectos, la energía que van a producir, ciertamente será mucho más barata que cualquier fuente térmica para cuando efectivamente salga. Es posible que estemos equivocados, o sea, el futuro es solamente de Dios, pero anticipar esto no es algo difícil. Habrían varias otras cosas que quisiera comentar, pero no quiero abusar tanto de su tiempo. Lo que mencionaba Fasquel, nuevamente, los estudios se tienen que hacer. Dice y tendrán Fasquel, algún valor, tanto para el gobierno como para la sociedad hondureña en general. Dice Fasquel que en este fideicomiso, dice Rodolfo Pastor Fasquel, que en este fideicomiso en Banco Atlántida
es el que decide o no construir los proyectos, y la NE está obligada a comprarle al precio que resulte, aunque sea incobrable. Dos o tres aspectos en relación a eso. Digamos que hagamos una represa X y se estudia cuál va a ser el costo de desarrollo tras que se hayan completado los estudios alrededor de eso. Y se establece que puede generar tanta energía al año y se pone el precio incluso, o sea, al que debería de generarlo. Ese precio debería ser sumamente competitivo. O incluso la licitación se podría dar diciendo, nosotros contrataríamos a quien mejor precio podría ofrecer, garantizando un mínimo de entrega de energía. Y cuando usted lo ve así, Renato, cuando lo ven así, señores, pues hombre, es una propuesta verdaderamente ganadora para Honduras. ¿Por qué? Porque los precios aquí, si estamos hablando de una licitación internacional, deberían de ser acorde con los criterios internacionales. Si nos quedamos licitando entre nosotros, pues lamentablemente no habrá mucha esperanza de obtener un beneficio, ¿verdad?, en el costo de la energía. Muchos de estos proyectos, lamentablemente, serán para empresas que tienen verdadero músculo y que tienen verdadera experiencia construyendo proyectos de este tamaño. Pero el beneficio que se busca es, precisamente, para todos los que tenemos un negocio que operar, para todos los que tenemos que pagar una cuenta de luz y al mismo tiempo pagar una planilla y pagar los insumos de producción que utilizan nuestras compañías. Entonces, sin lugar a dudas, habrá que evaluarse, pero no es cuestión de que se forzará el precio de ninguna de la energía producida por ninguna de estas represas sobre la sociedad hondureña. Será una decisión que una vez más quedará para que nos juzgue la historia, así como el caso de don Luis Cosenza, ¿verdad? Una vez más, en aquel momento era más barato el petróleo va a seguir a este precio toda la vida. No sé a quién se le habría ocurrido o quién le habría aconsejado eso, pero no era cierto, y no es cierto que será sostenible esa situación en el mundo de hoy, con la volatilidad que están exhibiendo los precios del combustible. En cambio, con estos proyectos podemos contar con un precio verdaderamente parejo de la energía, sencillamente. ¿Por qué? Porque el producto es gratuito, la materia prima es agua, y controlarla no solamente va a ayudar a bajar el precio de la energía, el costo, sino que también va a ayudar a que todas estas personas que ahorita, ¿cuántas familias fue que salieron afectadas durante estos dos huracanes o durante el Mitch? Y se nos olvida que en el Mitch se perdieron 12,000 vidas. Hay que ponerle también un valor a eso. Y le agrego esta otra. El empleo que la construcción de estos proyectos va a generar va a ser de gran beneficio, no solamente para las constructoras de Honduras, sino que para todas las compañías que les venden insumos a las constructoras. Entonces, cuando nos sentamos a verlo como institución financiera, estos proyectos, que no se van a ejecutar todos, van a tener un impacto verdaderamente favorable para la economía. No solamente en el corto plazo, sino que también en el largo. Y esas son algunas de las cosas que creo que deberíamos de tener todos en consideración. Solamente para un comentario más en relación a lo que mencionaba Fasquel. Lo que el banco recibe en retribución por el manejo de estos proyectos está en las centésimas de punto. ¿Ok? En las centésimas del 1%. Y agregamos a eso de que el hecho de que nosotros ya hemos demostrado nuestra capacidad de levantar fondos internacionalmente nos ayuda a ser mucho más exigentes en las condiciones bajo las cuales se van a contratar en muchas de estas empresas, porque podemos nosotros decir, aparte en el tema financiero, que nosotros, si ese componente lo vemos, que podemos apoyar mucho más a Honduras manejándolo nosotros directamente, lo podremos hacer. No en todos los casos, pero ciertamente en los más importantes. Esos eran algunos de mis comentarios, don Renato, señores, y he tomado nota de lo que han comentado en relación al tema de la CRE y del beneficio de los consumidores. Creo que
una posición increíblemente objetiva la que han abordado todos, y por ello les extiendo mi agradecimiento. Don Guillermo Hueso, el presidente financiero del Grupo Atlántida, esta mañana aquí en Frente a Frente, las valoraciones, comentarios y reflexiones adicionales sobre este tema inmediatamente después de la pausa comercial con Guillermo Peña, Mario Zelaya y Fernando García. El origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138-2020, el tema de este día en Frente a Frente. Agradecemos sus participaciones y nos trasladamos a Facebook. Fidel David Díaz: evidente es que estos creadores de esos decretos dejan por fuera el desarrollo de nuestro país. A ellos los que les interesa es sacar provecho en todo momento. No nos perdamos, es la calidad de autoridades sin valores y principios. Requerimos afrontarlos por Honduras. Alicia Cardona: licenciado Renato, soy empleada de muchos años de la NE. Esta empresa fue quebrada y destruida por todos los empresarios pudientes de este país y algunos políticos confabulados con los sindicalistas. Jenny Morales: otra mentira como la de los dichosos hospitales, que hasta el momento no se ve respuesta. Y ahora que se van a construir 14 represas, por favor, en lo personal yo ya no creo en nada. Seré pesimista, pero en este gobierno lo único que han hecho es mentir y mentir. Esto será otro negocio para sus bolsillos. Agradecemos todas sus participaciones en nuestras redes sociales. El origen de la controversia para la construcción de 14 represas al amparo del PCM 138-2020, el tema de hoy en Frente a Frente. Guillermo, porque está en línea también el coordinador de la ASJ, Carlos Hernández. Guillermo, yo soy uno de los hondureños que se generó muchas expectativas con la Ley General de la Industria Eléctrica. Y justamente por las explicaciones de Marlon Tábora, que era un hombre optimista con esa ley. Mire, me dice, ahora que tengamos ese cerebrito, ¿cuál cerebrito? Le digo, la CREE, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, ya verá usted cómo va a funcionar esto. Y con el operador del sistema, ya verá usted cómo va a funcionar esto. Lo que me estoy preguntando en este momento. ¿Y el papel de ustedes y el protagonismo de ustedes en la toma de decisiones de lo que más nos conviene? Porque encuentro que no hay claridad, un Ministerio de Energía que no aparece, que nació muerto, que no sé cuál es el protagonismo, la actividad de ese ministerio. Entonces, yo digo, si ahí está el ODS, si es el que elabora los planes, ¿está bien o está mal esto? Uno quisiera tener la certidumbre que lo que se crea funcione. Por eso es que insisto yo con esta pregunta con Guillermo Peña. Sé que no es el todo el ODS, sino que solo es una parte. Él es el representante de la Asociación de Consumidores Calificados en la Junta Directiva. ¿Qué piensa el ODS? Para decirlo de otra manera, ¿nos aventamos o hay que tener cuidado con este modelo amparado en ese PCM? Bueno, Renato, creo que primero quiero decir gracias a don Guillermo Hueso por haber entrado y haber aclarado un montón de las cosas, cuál es el rol del banco en el proceso, que hay licitaciones, que las plantas o las represas son del Estado y se van a hacer los análisis financieros adecuados para poder hacer, que creo que también nos da una apertura interpretar que de acuerdo a cómo se está estructurando puede venir un mecanismo de bonos para salir al mercado a buscar el capital necesario, que las represas, para los que están en esa parte de la industria o de la economía, saben que construir una represa es un alto consumo de capital al inicio y se recupera en el largo plazo después. Entonces por eso es posible, veo una apertura de bonos, y sí es cierto que los bonos que se colocaron el año pasado fueron los bonos a la mejor tasa en la historia de Honduras. Honduras debe pasar a ir colocando o consiguiendo deuda en formas más dinámicas, más complejas, como se ha venido ya haciendo con el tema de los bonos. Lamentablemente, por las situaciones del ENE, muchos de esos bonos han ido a pagar simplemente deuda de la empresa estatal, pero no a construir, que es donde estamos viendo un poco de diferencia ahora. Pero el tema, aparte de la claridad, es que lo bueno de poder
dar y contestar algunas de estas preguntas es que se aumenta o se ayuda a crear confianza, que ha sido uno de los roles principales del ODS. El ODS, de que yo estoy involucrado por lo menos, hemos estado siempre empujando por transmitir cada vez más información que antes era oculta dentro del ENEO, que se manejaba por la forma de ser administrada la empresa, y ahora todos los meses estamos sacando reportes nuevos, cada vez mayor información, y eso ha venido con el fin de crear más confianza con los generadores del mercado, con los entes regionales también, con los nuevos consumidores que están queriendo entrar a comprar directamente en contratos privados, y con las otras partes que son importantísimas en este proceso, que son la apertura a nuevas empresas de transmisión y a nuevas empresas de distribución acompañadas con las comercializadoras. Ese del ODS. ¿Se necesitan estas plantas? Sí, se necesita energía, pero el plan de generación, de expansión de generación y de transmisión sí se han venido trabajando, y es donde choca un poco cambiar el esquema actual, porque tampoco ni en el PCM ni en el proyecto que está en el Congreso, Renato, que es la segunda parte de esto, en el Congreso hay un decreto en proceso de ser aprobado que habilita la posibilidad de que estos proyectos se hagan o no, porque este fideicomiso no estaba abierto era para proyectos de energía directamente, y aquí se está abriendo para controles de agua. Entonces tiene que ir al Congreso, y esa es una de las discusiones que yo más bien le diría, por el bien de hacer las cosas en tiempo y forma, para el bien del país, y aquí hablando yo como un sanpedrano, residente del Valle de Sula, que en mi cortísima vida he vivido esos dos veces destruidas San Pedro Sula, tanto por el Mitch como por las tormentas del año pasado. No solo la ciudad, no solo a las personas, no solo sus viviendas, pero también a la industria. Ya es momento de que demos el paso adelante y terminemos este proceso de las represas, porque el desarrollo viene con infraestructura, pero porque la infraestructura es necesaria, también hagámosla bien. Y ahí más bien pasa, Renato, a que debemos de asegurarnos que este fideicomiso, en el caso de que sea la forma correcta para hacer este desarrollo, también tenga en tiempo y forma los resultados necesarios, porque no podemos pasar, como han pasado con otros fideicomisos, que quedan abiertos al proceso sin fecha, y por el día de hoy no hemos visto la inversión todavía que ha entrado al sector de transmisión privada, y en la parte de distribución ha sido limitada la parte en la mejora, que simplemente tras 4 o 5 años ya del contrato actual con EEH no hemos visto las mejoras en las pérdidas, que sigue causando problemas al ENE. Entonces, si vamos a darle este fideicomiso, vamos a caminar por este fideicomiso, el Congreso debe también de poner fechas duras para poder avanzar con estos proyectos y ver los resultados en un periodo cercano. Estamos claros que hay que hacer estudios, habían estudios anteriores, pero hay que actualizar otro montón, y esos estudios no van a salir en estos 2 o 3 meses, no deberían de estar saliendo ni siquiera antes de que este gobierno acabe. O sea que aquí tenemos que conectar estos proyectos con los proyectos que siguen adelante con la siguiente administración, y como dijo el licenciado Hueso, probablemente no solo con la que sigue, sino con la que sigue después de esa. Son proyectos de largo plazo, las hidroeléctricas así son, las represas son de largo plazo, pero el desarrollo pasa por ahí. Ahora, la emergencia es una cosa, la necesidad de hacer las represas estamos muy claros, creo que no hay nadie que está en desacuerdo con hacer ese control de inundación para el Valle de Sula, y sí agradezco que hay interesados en poder solventar el problema. Ahora hagámosla de la mejor manera posible, y de manera en la que la población aquí, si el Valle de Sula es el principal afectado, que los residentes del Valle de Sula también podamos confiar, si de alguna manera podemos participar en la veeduría del proceso o en el acompañamiento de alguna forma de que eso salga del menor costo, porque si no se paga como negocio, se va a pagar por impuestos, por la recaudación de impuestos del Estado. Entonces, somos los que vamos a pagar, somos los beneficiados, pero por lo mismo debemos de creer y tener confianza, y para crear confianza debe haber apertura y claridad, y ese es el mensaje que desde el ODS, yo de mi parte hemos querido venir transmitiendo, es la confianza es clave para el avance, solventar los problemas de energía de Honduras. Sin la confianza nunca vamos a salir adelante. Dice la Asociación para una Sociedad Más Justa, ya está activado el Apple TV para que aparezca en pantalla, que las soluciones para el mejoramiento eléctrico empiezan por la aplicación de la Ley General de Industria Eléctrica. No obstante, la aplicación discrecional del presente decreto, del PCM del que les vengo hablando, podría excluir las atribuciones de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica CREE y del operador del sistema ODS. No podemos seguir adoptando soluciones apresuradas
en procesos que ignoran las leyes. Y para hablar de esto está en la línea telefónica Carlos Hernández, el coordinador de ASJ, que se comunica con el programa. Carlos, adelante, bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo. Y he escuchado atentamente las expresiones últimas que se han dado sobre este tema. Mire, con nuestros asesores en este tema de energía, que hemos venido los últimos meses trabajándole, y gente que conoce el sistema desde adentro, que ha hecho múltiples investigaciones, al final decidimos sacar este comunicado justamente porque nosotros estamos de acuerdo, obviamente, con la inversión y con todo el trabajo que se está haciendo en el Valle del Sula, específicamente con esto de la represa. Lo que sí nos preocupa enormemente, y tal como lo decimos en este comunicado, y eleva nuestras alarmas, por un lado es el tema de la opacidad. Lamentablemente las decisiones que tienen sumida hoy a la empresa en la crisis más grande de la historia se tomaron, coincidentemente o no, pero se tomaron en periodos electorales. Y ese es un tema que no podemos desconocerlo. Lamentablemente es lo que pasa en la historia de nuestro país. Obviamente hay situaciones muy particulares que se dieron este año con las tormentas, pero no podemos desconocer que eso es lo que ha pasado. Dos, se tomaron decisiones como por ejemplo a través del fideicomiso que maneja o que involucró en el tema de EH Honduras, y ya de eso hemos hablado muchísimo en los últimos tiempos. Lamentablemente eso le está costando al país. De hecho, EH Honduras está reclamando más de $1.000 millones en este momento. Y no han bajado las pérdidas y el problema persiste. Por lo tanto, nosotros creemos que es importante, uno, la aplicación irrestricta de la Ley General de la Industria Eléctrica, tal como lo dice ese punto 1 que usted mencionaba, cómo evitamos que este PCM se haga de manera discrecional, porque al final, como decían los expertos, si se aplica de manera correcta puede tener resultados positivos, pero si no, también puede generarse y usarse para otro tipo de situaciones. Y obviamente por la historia de este país nosotros tenemos y tememos que este tipo de situación pueda pasar, y por eso queremos que hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar la ley de la Ley General de la Industria, la CRE, la ODS, y eso es importante. Y el otro tema que es importante mencionarlo es el compromiso con los fondos del Estado. Mire, Renato, la deuda que Honduras está adquiriendo en los últimos años es una deuda millonaria y casi todo es para la ENE. Y lo triste es que no se deducen responsabilidades, se tomaron decisiones equivocadas de personas que dirigieron la estatal eléctrica, y eso nos está pasando una factura enorme al pueblo hondureño, está afectando la inversión, está afectando la competitividad. No hay responsables, como suele suceder lamentablemente en nuestro país, y la mayoría, el pueblo, al final muchas veces es indiferente o es ausente en este tipo de negociaciones. Por lo tanto, nosotros queríamos advertir esto, esperamos que haya transparencia desde los proyectos de gran inversión, y hoy más que nunca, donde el país lamentablemente ha sido objeto de fuertes cuestionamientos, donde la corrupción ha ido creciendo, tenemos que buscar mecanismos que sean transparentes. Y en el tema de los fideicomisos, todos sabemos, se rigen por una cuestión mercantil, y aun cuando son proyectos de inversión nacional de interés público, el pueblo no tiene acceso a la información, y por lo tanto a nosotros nos preocupa la opacidad que se rige a través de este tema de los fideicomisos. Por eso es que creemos que debe de regularse. Ya sabemos lo que nos pasó, por ejemplo, con las alianzas público-privadas. Nosotros hemos investigado y lamentablemente ahí tenemos un costo de muchos millones de dólares que lamentablemente se perdieron, y los tendremos que pagar nosotros producto de esas decisiones que se tomaron y la opacidad que se dio alrededor de todo esto. Así es que ojalá se corrijan y ojalá se pueda dirigir una discusión amplia, objetiva, veraz, potenciando la transparencia. Bueno, gracias, Carlos Hernández. Dice la ASJ en su punto 2 rápidamente que decisiones similares
en el pasado han representado un alto costo para la ANE y actualmente la tienen sumida en la más profunda crisis de la historia. Existe el riesgo de que con la aplicación de este decreto se comprometan fondos del Estado sin contar con un análisis de la unidad de contingencias fiscales, situación que podría agudizar aún más la condición precaria de la empresa. Por ejemplo, no se determinan límites de inversión al banco fiduciario para el proceso de licitación o concurso, mientras que al Estado se le compromete para que en 12 meses pague al fiduciario el total invertido. Hoy más que nunca Honduras demanda que todos los procesos de gran inversión sean transparentes para generar confianza y credibilidad del pueblo hondureño y la comunidad internacional. Sin embargo, el decreto limita la transparencia puesto que es regulado por un fideicomiso privado que se rige bajo normativas de opacidad y discrecionalidad. Por esa razón es necesario retomar esfuerzos para reformar la normativa de alianzas público-privadas y para reglamentar los fideicomisos públicos, fomentando la transparencia debido proceso, igualdad de participación y rendición de cuentas. A Mario Zelaya, valoraciones de las participaciones de Guillermo Hueso y Carlos Hernández. Bueno, temas importantes, además de todo lo que se menciona en los chats, quiero decir que hay planteamientos claros y evidentes de parte de Banco Atlántida en este caso, que como lo dije hace un momento, si este proceso de fideicomiso, que es ley del país por cierto, se desarrolla de la mejor manera posible y está en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas, podremos tener grandes resultados y de la participación de todos. Yo realmente, Renato, yo no considero en realidad esa situación relacionada con cómo funciona el ODS, cómo la cree, cómo la hacen de por medio. Creo que no, de hecho, porque en el caso del ODS específicamente, el ODS hace planes indicativos de generación, es decir, que dada una decisión de Estado, de país, de sociedad, de que necesitamos proyectos de control de inundaciones, específicamente Tablón, Llanitos y Jicatuyo, y aquí debo aclarar que el proyecto multipropósitos es Tablón, de 19 megas, Llanitos y Jicatuyo son de generación de energía eléctrica, lo que pasa que al ser de regulación anual, entonces evidentemente impactan en el tema de inundaciones tal como lo hace Cajón. Entonces, dada esa situación, yo sí considero que para el caso, después de los estudios que llevarán no menos de 2 años, y eso hay que tener claridad absoluta, si los resultados demuestran que son económicamente eficientes, financieramente eficientes, socialmente eficientes y son de beneficio para el país, deben de desarrollarse de esa manera y deberán de ser trasladados al plan de expansión y generación junto con el plan de transmisión. ¿Se entra en contradicción? Bueno, es posible, Renato, es posible, pero yo creo que el fideicomiso plantea un punto importantísimo y es que los proyectos serán transferidos al Estado de Honduras y el fortalecimiento del Estado vía la transferencia de estos proyectos es verdaderamente importante. Aquí habrán por lo menos no menos de 800 millones de dólares, así que el hecho de que esos activos después de un periodo de tiempo pasen a ser propiedad del Estado es un adicional, es un valor agregado importantísimo. Luego, pues debería decir que la participación, como mencionó don Carlos Hernández, el tema de la transparencia, de la opacidad, son cosas que debemos de evitar y que en la medida que distintos actores participemos en todo este proceso, porque al final de cuentas es el Estado de Honduras quien está tomando riesgo, es obligatorio entonces que los actores relacionados con el sector, que tengamos objetividad precisamente e intereses de la nación, de país, de largo plazo, podamos entonces ser permanentes especialistas o encargados del tema y de evaluar y estar pendientes de cómo se desarrolla, porque al final de cuentas, fuera de la inversión que hay de por medio, de la inversión financiera, es el tema de cómo impacta en el desarrollo del país. Y los hidroeléctricos son una herramienta extraordinaria precisamente para ese proceso. Así que yo diría que el tema del fideicomiso debe ser manejado con la transparencia y la rendición de cuentas necesarias y podemos tener grandes resultados. No estás totalmente de acuerdo con el planteamiento de Cosenza. No, yo en realidad no, con el planteamiento de don Luis Cosenza estoy en desacuerdo en algunas cosas, como por ejemplo el costo de generación. Si bien es cierto durante los primeros años principalmente relacionado con el costo financiero, que así sucede en todos los proyectos de generación de energía renovable, el costo financiero durante los primeros 10 o 15 años es verdaderamente pesado, pero cuando eso se quita, entonces el costo de generación específicamente en un hidro cae casi a cero.
que es lo que tenemos precisamente hoy con Cajón, Cañaveral, Río Lindo, Níspero, que son los proyectos que producen por el orden del 19% de la energía del país y que dan cierta estabilidad al costo promedio de generación. No recuerdo si fue Guillermo Fernando que lo mencionó. Entonces, este planeamiento de largo plazo es obligatorio hacerlo y aquí de nuevo pasa porque los estudios de factibilidad sean hechos de la mejor manera posible, que sean presentados a la sociedad, que los analicemos y que tomemos decisiones como sociedad, porque repito, es el Estado de Honduras quien está tomando los riesgos de este tipo de proyectos. Vamos a la pausa comercial, también está el sindicato de la ANE en la línea telefónica a través de su presidente, pero Fernando García tiene una valoración que la vamos a escuchar inmediatamente después de la pausa comercial. Vamos ahora con participaciones breves por cuestión de tiempo. La Asociación Hondureña de Energía Renovable dice en un comunicado que la Ley General de la Industria Eléctrica ya establece los mecanismos para dar paso a nuevos proyectos de generación de energía. Por tanto, todo fideicomiso vinculado al sector eléctrico debe ir enmarcado en la referida ley. La mayoría de los proyectos enumerados en el PCM 138-2020 no cuentan con estudios de factibilidad ni cuentan con capacidad hídrica. Por tanto, otorgar estatus de interés nacional a proyectos que carecen de viabilidad financiera representa un riesgo para las ya precarias finanzas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el mercado eléctrico hondureño y el Tesoro Nacional. Para invertir la matriz energética de Honduras se requiere disminuir los procesos burocráticos para dar paso a nuevas inversiones de capitales nacionales e internacionales que además vengan a aportar en la conservación de las cuencas nacionales, control de inundaciones, aporte de sistemas de riego y generación de empleo. Bueno, es el comunicado de la Asociación Hondureña de Energía Renovable. Valoraciones últimas breves del presidente de la Asociación Nacional de Industriales, Andy Fernando García. Bueno, dos cosas puntuales, Renato. La primera es, los proyectos, insisto, no son únicamente de generación de energía, sino que tienen un propósito, y lo dice el decreto, que es el control de las inundaciones, el riego, agua y saneamiento, y algunos pueden tener marginalmente o potencialmente generación de energía. Entonces, en los estudios se debe valorar cuál es el costo de ese control de inundaciones, de esos sistemas de riego, de esa agua y saneamiento que puedan generar, y se debe pagar por esa inversión. Eso es así. El tema ¿es la ENE o es alguien más que debe pagar por ese beneficio que van a dar en esas otras áreas no vinculadas a la energía? En el tema de la energía creo que ha quedado claro que se debe respetar la Ley General de la Industria Eléctrica y los que tengan un componente de generación participar de la licitación o de la mercado de oportunidad. Pero sí hay que definir cuánto cuesta el control de inundaciones y hay que pagar por eso. Y ahí la ENE no tendrá mucho que ver, hay que ver cuánto cuesta el riego y se tendrá que pagar por eso y así respectivamente. Entonces, ese control, esa función social debe valorarse y pagarse. Y el segundo tema, y con esto termino, es que el sector privado ya ha propuesto también formalmente a la sociedad hondureña que para todo el tema de reconstrucción y de construcción de obras de interés nacional se pueda participar en un proceso de veeduría acompañado con el Banco Centroamericano y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. El BESIE y el COEP han hecho ese planteamiento a la sociedad hondureña para poder participar como veedores en los diferentes proyectos de reconstrucción, de construcción de infraestructura y de interés nacional, como los que estamos viendo acá, para que tengamos todos tranquilidad y buena comunicación y la información oportuna y pertinente para que las decisiones que se toman, que nos involucran a todos y que nos afectan o nos benefician a todos, puedan tener ese acompañamiento de la sociedad. Me parece interesante. El debate debe ser intenso. Yo sé que va a ser intenso, pero propositivo, porque muchos de estos proyectos los necesitamos. Obligatoriamente. Pero si comenzamos a descalificarnos, a matarnos, a ensuciar todo, nos vamos a quedar solo con el debate y nada de proyectos. No podremos mitigar las inundaciones, no tendremos infraestructura para almacenar agua y luego que ayude con sistemas de riego a generar productividad en esa zona del Valle del Sula.
Lo bueno en esto es tener un debate intenso, defendiendo los intereses del Estado de Honduras, defendiendo la institucionalidad criada, defendiendo la ley, pero no el debate a matarse, donde no queda nada vivo y no quedan obras. Que eso es lo improductivo histórico del país. Termino con un minuto con el presidente del STN, Miguel Aguilar. Adelante, Miguel. Gracias, licenciado Renato, por el espacio. Un saludo al ingeniero Mario, al ingeniero Peña, al ingeniero García, y un saludo para el pueblo hondureño. El sindicato está consciente que es urgente realizar las inversiones en todos los proyectos públicos que son del Estado, y más orientados también a lo que catastróficamente pasó el 2020 en el marco de las inversiones futuras de generación en el país. Lo que sí nosotros vemos con mucha atención es que de veras el Estado en este PCM está renunciando o se desprende de la oportunidad de buscar inversiones de Estado a Estado. Este PCM es contradictorio a lo que ya establece la Ley General de la Industria Eléctrica y pone prácticamente, partiendo de los antecedentes, pone todo el esquema de inversión de estos proyectos en un solo grupo económico, cuando el antecedente nos dice que el fideicomiso de transmisión que maneja este grupo económico no funcionó. El fideicomiso de generación, que igual lo maneja el mismo grupo, tampoco funcionó. Y hoy entonces darle más atribuciones a un fideicomiso que no ha funcionado es muy riesgoso para el país. Y entonces consideramos que la vía debe ser buscar los mecanismos bajo lo que establece la Ley General de la Industria Eléctrica, bajo el plan de expansión de generación, bajo lo que establece ya el decreto 404-2013, que es la Ley General de la Industria Eléctrica, pero que el fondo del asunto sea abaratar la energía a favor del pueblo hondureño, partiendo de que el canón, que el agua, que el sol, que el viento son recursos propios del Estado. Entonces, si somos el segundo país con más riqueza hidroeléctrica, estamos claros que la matriz debe cambiar, pero orientado a competir en igualdad de condiciones, que el ENE participe en igualdad de condiciones, que el ENE no quede estancada en un agujero como actualmente está, porque el despacho se hace en primacía para los privados y por último al ENE. Y eso nos deja, por ejemplo, actualmente las centrales del Cajón, Cañaveral, Río Lindo, abandonadas, ni tan siquiera con recursos para hacer chapias o atención al talento humano que trabaja en esas centrales hidroeléctricas. Entonces el ENE no puede futuramente cargar con costos financieros como lo hace en este momento ya con el despacho, que no es económico desde nuestro punto de vista, respetando lo que la hace el ODS, pero consideramos que, si bien es cierto, urge buscar ese tipo de inversiones, pero con mecanismos que salvaguarden el derecho de la población, partiendo de donde esté también cada caudal público para respetar el derecho de los pueblos originarios donde está el potencial hidroeléctrico. Gracias, Miguel. Miguel Aguilar, presidente del STN. La última pausa comercial, retorno yo para despedirme de nuestros panelistas esta mañana aquí en Frente a Frente. Atención, porque el equipo investigador de la OMS, Organización Mundial de la Salud, en Wuhan, China, ha dejado claro en una conferencia que el COVID sí proviene de los murciélagos, y otra de las hipótesis menos fuertes es que de una cadena de congelamiento de alimentos. Esto es lo que revela la última investigación de la OMS y descarta completamente que haya sido fabricado en un laboratorio. Y estos son algunos de los países... Sí proviene de los animales. Que sí proviene de los animales, dice, de los murciélagos. Bueno, revisen ahí, amplíen esa nota de tunota.com, ¿verdad, César? Sin duda alguna. Y Canadá ofrece empleo a extranjeras, el salario es de $1,400. Aquí se puede enterar qué requisitos debe cumplir. Estas y otras noticias, amplíalas en tunota.com, tu lugar en el mundo digital. Muchas gracias, ingeniero Mario Zelaya, ingeniero Guillermo Peña, muchas gracias. En Televicentro San Pedro Sula, igual a Fernando García aquí en la Andy o en su residencia, Fernando. Estamos guardados en la residencia con teletrabajo, distanciamiento social, lavado de manos y uso de mascarilla. Muy bien, gracias, Fernando. Que esté bien, igual
a don Guillermo Peña en San Pedro Sula y aquí al ingeniero Celea y a todos ustedes en especial. Buenos días. La mañana del 5 a continuación.